El Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Pedro Valtierra Rubalcaba, fotoperiodista. Hablar de usted es hablar de los momentos más complejos, complicados de este país. Usted los ha retratado. Llegó usted en 1969 a esta ciudad. Sí. Llegó usted de Zacatecas. Así es. ¿Cómo fue esto, don Pedro? Pues tenía 14 años de edad. Era alguien que venía de un municipio de Zacatecas a buscar la vida. México vivía un momento complejo, difícil, ¿no? Y pues yo me vine con toda mi familia, compuesta por 8 hermanos, mi padre, mi madre. Entonces, pues era una ciudad para mí muy intensa, nueva. Me impactaba toda la ciudad, me impactaba tanto tráfico ya en aquellos años. Uh-huh. Pero bueno, venía con ganas de trabajar y de buscar la vida. ¿Cómo inicia Pedro Valtierra su camino en el fotoperiodismo? Bueno, pues cuando llegué de Zacatecas, la necesidad me hizo buscar distintas actividades, entre ellas estudié mecánica, fui albañil, vendía discos en la calle. Uh-huh. Y así dejé de estudiar, terminé sexto, terminé la primaria, dejé de estudiar y algo que me ayudó mucho a encontrar mi vocación fue que era bolero en el mercado Cartagena. Y entre semana, como no había mucho trabajo ahí, buscaba en otros lugares. Así llegué al zoológico de Chapultepec. Uh-huh. Y allí iba todos los días, entre semana, porque como le decía, los fines de semana en el mercado Cartagena había mucho trabajo, viernes, sábado y domingo. Y un día me fui temprano hacia Chapultepec y pasé frente a Los Pinos y ahí vi que había muchas personas que se boleaban, me quedé allí y unos días después el bolero del Estado Mayor no fue, me dijeron que entrara, que yo iba a sustituirlo y empecé a ir a bolear todos los días a las 7 de la mañana a los del Estado Mayor. Y así me quedé mucho tiempo. Entonces era muy pequeño todo. El Estado Mayor tenía una oficina pequeña y en el primer piso estaba la oficina de comunicación social. Terminaba de bolearlos a ellos a las 9 y los subía a la oficina de prensa y ahí boleaba a los periodistas que entonces estaban ahí. Y uno de esos días conocí el laboratorio de la presidencia, y recuerdo que entré un poco encandilado al cuarto oscuro. Ajá. Y aunque yo ya tenía una camarita Instamatic, me gustaba la cámara, la foto, cuando realmente me impactó fue cuando conocí el cuarto oscuro, cómo se estaban revelando las fotos. Estaban al revelador, luego al fijador, cómo estaban imprimiendo los laboratoristas, que hacían muy rápido su trabajo, con muchísima calidad. Me di cuenta después, en ese momento yo sabía que lo hacían con mucho ritmo y muchas ganas y muy bien. Y a partir de ese momento, la fotografía me embrujó, el cuarto oscuro me embrujó. Y yo ya a partir de ese momento todos los días subía a ver qué se les ofrecía a los fotógrafos y bueno, me hice amigo de ellos, aparte de bolearlos, iba a traer al mercado El Chorrito, pues comida y eso, y poco a poco me fui ganando su confianza
pero digamos, de esa manera fue que me impacta la fotografía, ¿no? Que me gusta el cuarto oscuro, todo lo que pasa, yo no daba crédito de ese proceso químico tan curioso, tan misterioso, ¿no? De cómo iba apareciendo la gente, se fijaba y se quedaba allí grabado en la foto, ¿no? De esa manera es como yo llego a la fotografía, creo que ya andaba un poco cerca, me gustaba la fotografía, pero de esa manera es cuando yo ya me involucro directamente y después de esa experiencia lo que hago, como digo, voy todos los días, les voy ayudando, voy aprendiendo, luego ya me mandan a comprar químicos, ¿no? Manuel Madrigal sobre todo, porque era un fotógrafo que preparaba él químicos, que preparaba sus químicos para revelar, particularmente el revelador, y entonces yo lo preparaba, algunas veces venía a comprar químicos, algún químico que faltaba, y entonces me fui involucrando poco a poco, ¿no? Me granjeé para que me dejaran revelar mis rollos, luego ya me compré una cámara más de 35 milímetros, un poco más profesional, y poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo primero a revelar, ¿no? A preparar químicos, que es tan importante. Uno después se da cuenta que es muy importante ese proceso de aprendizaje porque te permite razonar más sobre lo que es la fotografía, sobre todo en la parte técnica, ¿no? Que controles la técnica, esa es parte fundamental, porque si no, no entiendes muy bien muchas cosas. Por lo menos así era en esa época, y yo estoy agradecido pues con la gente que me enseñó ahí a revelar, a imprimir, ¿no? Los secretos. ¿Recuerda usted su primera fotografía? Pues no la recuerdo, ¿no? Porque pues eran fotografías que tomaba en mi casa, ¿no? A mis amigos. Yo tengo guardadas muchas fotos, ¿no? Mis fotos de la época, los negativos, los tengo guardados. Siempre fui muy cuidadoso en ese sentido. Pero no puedo decir si son las primeras, pero tengo fotos de los años 71, por ejemplo, familiares, ¿no? Que yo tomaba con mi cámara, que llevaba a revelar a un laboratorio que estaba en la calle José Martí, en Tacubaya, donde estaba el Cine Cartagena. Ahí llevaba, todavía está ese lugar, y guardo los negativos. Siempre guardé los negativos, y pues eran mis amigos ahí, ¿no? Jugando, algunos, yo me gustaba el box, entonces entrenando ahí, en fin. Y luego ya cuando entré a presidencia, el proceso cambia, porque ya cuando dejo la Instamatic, tomo con una cámara profesional, que también guardo, en fin. ¿Qué le llamaba la atención, don Pedro? Las risas, el amor, la compañía, la solidaridad. No, me gustaba. El drama humano. Pues más bien me gustaba la sonrisa de mis compañeros, de mi familia, ¿no? La alegría de la familia, ¿no? Eso es lo que retrata uno siempre. La reunión de los cuates, ¿no? Sí pienso que es un poco la solidaridad, el cariño de la gente, la alegría, el entusiasmo, ¿no? Pienso que eso es un poco lo que me gusta, y además, bueno, tú sabes que cuando hay una cámara, siempre la gente cambia de actitud, ¿no? Hay un grupo, mis cuates, pues yo los quería agarrar un poco desprevenidos y pues no. Somos muchos sentimientos cuando alguien toma una foto. Cambias tu actitud. Por eso la recomendación es que entre más discreto es mejor. Pero bueno, a mí siempre me gustó eso, y por lo que recuerdo en este momento de las fotos, que pues sí, era retratar la alegría, ¿no? O las fiestas, que es lo que normalmente, pues bueno, pienso que todavía se retrata, ¿no? Si retratara usted a San Luis de Abrego, Zacatecas, ¿cómo lo retrataría? Bueno, hoy San Luis de Abrego es un pueblo fantasma. Solamente vive allí un primo, Hugo. Hugo se quedó a vivir allí
aunque él nació en Fresnillo, su madre se lo llevó muy pequeño y se quedó a vivir ahí. Se murió su padre y su madre y él se quedó a vivir ahí como un ermitaño. Yo hace una semana estuve por ahí cerca, no lo vi a él, pero me contaron de su situación, ¿no? Y pues cómo lo retrataría esa soledad, ¿no? Ese abandono, porque todos nos fuimos, ¿no? Es un pueblo, es un rancho que está a las faldas de la sierra, era un pueblo ganadero. En aquellos años, cuando yo vivía ahí, nací en el 55 y viví hasta el 67, pues había muchos niños. Calculo que habría unos 20 niños, 7 familias. Hoy no hay nada, como le digo, ya ni los fantasmas llegan ahí. ¿Cómo lo retrataría? Pues buscaría esa soledad, ¿no? Retratar esa soledad que es tan dolorosa. A mí me duele solamente imaginar eso, ¿no? Y por eso le pregunto, ese Zacatecas que todavía vio usted, a este Zacatecas plasmado y confrontado, y donde la delincuencia es parte del vivir de todos los días. Sí, lamentablemente la delincuencia está fuerte en todo el país y de manera particular allí en mi tierra, ¿no? En Jerez, en Zacatecas, en Fresnillo, en todas esas partes. Yo a pesar de eso he estado yendo, acabo de llegar, ayer llegué de Zacatecas, voy, en Fresnillo, que es mi tierra, se inauguró recientemente una sala museo donde hay cosas, mis cámaras, todas estas cámaras que le cuento están ahí, tiene 64 fotografías y mi reconocimiento los tengo allí. Yo voy a pesar de la violencia, porque la violencia no nos puede cambiar la forma de vida. Okay. No podemos ceder, pienso, es riesgoso, sí. La vida es riesgosa siempre. Aquí las circunstancias son distintas. La razón de la violencia son distintas. Pero bueno, pienso que uno debe procurar vivir la vida normal, sin miedo, ¿no? Sé que esto que estoy diciendo es quizá para los que viven en Fresnillo un poco a lo mejor ofensivo, pero uno debe hacer su vida normal. Yo por eso digo voy con frecuencia, yo no me meto con nadie, ¿no? Ni políticamente me meto con nadie, cada quien hace lo que sea, yo voy a compartir lo que tengo, lo poco que tengo con Claro. mis paisanos. Don Pedro, en 1977 entra usted al Sol de México. Anteriormente había estado publicando sus fotografías en Boxeo Ilustrado y así inicia esta gran historia de Pedro Valtierra. Es usted un hombre muy reconocido en el mundo del fotoperiodismo, de los periodistas, del periodismo en México. Sí, yo agradezco, ¿no? ¿Qué tiene que tener primero un periodista y luego un fotoperiodista para retratar la crueldad, la impunidad, la furia, la política? ¿Cuáles eran sus emociones al tomar una cámara? Y me imagino que como corresponsal de guerra vio estas cosas que difícilmente se pueden ver y sin embargo un fotoperiodista se queda ahí hasta plasmar la imagen. ¿Qué tiene que tener una persona? Yo creo que ganas, ¿no? Ética, respeto, ¿no? Y un compromiso con el periodismo. Yo no digo, soy cuidadoso siempre que uso esas palabras porque no digo un compromiso con los lectores, ¿no? Un compromiso con la ética y suerte, ¿no? Yo soy un fotógrafo en ese sentido privilegiado porque tuve buenos directores, ¿no? Tuve en principio quienes me enseñaron y luego tuve, como en el caso del Sol de México, donde tuve como directora a Benjamín Wong, que
2 o 3 veces que platiqué con él, me dijo a un grupo, yo estaba entre ellos, que era importante la lectura, que era importante la discreción y estar cerca de los temas. A mí se me quedaron grabadas esas palabras y él me dio la oportunidad, o el Sol de México en aquellos años me dio la oportunidad de hacer muchos temas, ¿no? Siempre trabajé con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Pues todavía hoy lo hago con mucho entusiasmo y sí tengo claro que uno tiene que ser muy respetuoso de las personas que retratas, ¿no? Luego salí del Sol, me fui a Uno Más Uno y don Manuel Becerra Costa, que era director del Uno Más Uno, me mandó a Nicaragua a los 23 años. Entonces digo que soy un fotógrafo privilegiado, aunque iba a la guerra, pues esa oportunidad de viajar, esa oportunidad de ir, se la debo a don Manuel, ¿no? Creo que eso es importante. No es solamente el fotógrafo, no es solamente las ganas, sino también es importante la gente que te apoya, ¿no? Y en este caso particular de estos dos personajes, yo sí estoy agradecido. ¿Qué necesitas tener? Yo pienso que ganas, ¿no? Ganas. Entusiasmo. Y bueno, uno sufre también con el dolor de la gente, ¿no? A eso iba con esto. Cuando se ve la crueldad como en una guerra, ¿se autocensura? Muchas veces el dolor hace que te autocensures, pero no es una decisión fácil, ¿no? A mí me preocupa cuando escucho a la gente hablar de la guerra y de todo eso, me preocupa porque quizá no han estado nunca en una cosa tan dolorosa y tan fuerte como es la guerra, ¿no? Ves mucho dolor, mucha tristeza y quizá el dolor mismo de la guerra te hace que te censures. Nosotros somos seres humanos que sufrimos, sentimos y todo, y muchas veces haces eso, que la violencia, el dolor te censure, que es distinto a cuando tomas la decisión de censurar por censurar, ¿no? Sí tenemos que ser cuidadosos. Exacto. En ese sentido, ¿no? Muchas veces, yo, por ejemplo, en Nicaragua, cuento una anécdota, estábamos en los últimos días de que ganaran los sandinistas, rumbo a León, un grupo de periodistas, y encontramos en la carretera un campamento de soldados o una patrulla de soldados, un retén, que lo habían atacado y estaban prácticamente muertos, había como unos 20 muertos, ¿no? En Uno Más Uno nos habían dicho que hay que retratar la muerte, pero no tan directamente. No esconder la violencia, publicarla, pero no tan directamente, no como lo hacen muchos medios, ¿no? Y entonces recorrimos ahí yo buscando una fotografía, digamos, dentro de la violencia más humanizada y encontré que un soldado herido movía la mano cuando me acercaba, ¿no? Y eso fue lo que retraté, la mano de ese soldado, ¿no? En lugar de, ya sabrás, todo el efecto de los balazos y todo eso. Entonces yo me pregunto si es censura, pues es censura, pero es una censura resultado de cosas que se pueden presentar de otra manera. Digamos, es una manera de ver la muerte, ¿no? Cuando develaba sus rollos y sus negativos, como se habla, y veía todas esas imágenes, algunas tomadas en la rapidez del momento, otras pues con ese deseo de decirle y gritar, esto está pasando. Ahí usted quitaba, ponía, decidía. Sí, decides, cuando ves tus rollos, decides qué foto vas a subir, cómo la vas a ampliar.
Nosotros poníamos el laboratorio, los fotógrafos que estábamos enviados, hacíamos en el baño, instalábamos el laboratorio y no teníamos muchas posibilidades técnicas de ampliar mucho, pero sí hacías una edición de lo importante, de lo que tú crees que vale la pena, porque siempre uno está pensando en el público, ¿no? En lo que puede causar, en el efecto que puede causar, en lo más impactante, en contar la historia lo más sencillo que se pueda, ¿no? Y claro, uno cuando, no quiero usar la palabra sufrir, pero los fotógrafos en aquellos años tomabas tu foto y no sabías cómo quedaba, cómo estaba, cómo iba a quedar. Eso era una angustia, una preocupación permanente la que traías hasta que revelabas. Entonces revelabas, veías tu foto, disfrutas como profesional, esta está bien esta foto, y luego imprimes, pero sí, tienes que editar lo que más. ¿Hay un orgullo con tristeza? Sí, yo creo que eso hay mucho dentro de uno, ¿no? Se siente orgulloso de la foto tomada, pero al mismo Entonces, tiempo tristeza sí, porque uno, en la circunstancia que la tomó. claro, ¿Sí? te sientes de pronto como intruso, ¿no? No lo eres porque tiene uno que asumir su tarea, su responsabilidad como periodista, ¿no? De contar lo que ves. Y si uno es periodista, pues cuentas lo que ves y muchas veces lo que cuentas Esa es de experiencia tristeza. hace a Pedro Valtierra pragmático, frío, o lo hace más sensible para analizar las circunstancias en las que se desarrolla las decisiones que toman los políticos. No, yo creo que te hace pragmático y sensible, ¿no? Pues es que uno no puede estar ajeno al sufrimiento. Los fotógrafos y los periodistas en general no podemos estar ajenos al sufrimiento de la gente, a lo que hemos visto, ¿no? Yo he visto muchas cosas, he escuchado muchos discursos, he escuchado muchas cosas a lo largo ya casi 50 años de fotógrafo profesional, y uno se vuelve, pienso de pronto muy sensible, ¿no? Escéptico, porque al final dices, está bonito el discurso, pero nada más, ¿no? Don Pedro, usted recibió muchos premios, en el Premio Casa de las Américas de La Habana, Cuba, el Premio Nacional de Ecuador, el Premio Nuevo Periodismo en Cartagena. Bueno, me podría pasar todo el programa hablando de todos los premios que recibió, no solamente en México, sino en muchas partes del extranjero. Y hablando de esto, de la política que ha retratado, de los políticos que le ha tocado, Echeverría, bueno, cuando llegó usted aquí, López Portillo, luego pues de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué piensa cuando los ve? Y cuando ve la terrible incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen y la situación de este país, no solamente en la miseria, en la discriminación. ¿Se pregunta todo eso al hacer una fotografía? Sí, ¿Siente coraje? Yo desde muy joven me preocupa la situación social del país, ¿no? No solamente con López Portillo, con De la Madrid, con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón, ¿no? Hoy mismo me preocupa, con Andrés Manuel me preocupa eso. Y yo siempre retraté pensando en la situación social del país, ¿no? Uh-huh. Así fueran las fiestas, ¿no? Así fueran las protestas, los reclamos. Siempre no deja uno, yo por lo menos no dejé de pensar nunca en estas cosas,
Me gusta resaltar lo nuestro, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro orgullo, ¿no? Pero finalmente, pues la cosa política, no podemos estar al margen nosotros, los periodistas y los fotógrafos en particular, no podemos estar al margen de lo social, de lo político, ¿no? Y no podemos estar al margen porque finalmente somos mexicanos, tenemos derechos, votamos, ¿no? Y nosotros como periodistas pues tenemos esta situación de que tenemos que estar contando la vida, ¿no? Como es. ¿Hay alguna que lo haya marcado en toda esta, pues usted, las fotos más icónicas de lo que es la política en México han sido de usted? Pues mire, Y lo que ha derivado de esas acciones políticas. sí, hay varias fotos que pienso más que las fotos que me hayan marcado son los hechos, ¿no? No, por ejemplo, en México, ¿no? Yo conocí Chiapas desde los años 78 y luego cuando viene el levantamiento, para mí no era sorpresa que hubiera ese levantamiento, porque la situación en Chiapas es verdaderamente compleja, muy difícil. Me tocó retratar los años 80, hacer reportajes de caciques que tenían, no sé, 5,000 o 10,000 hectáreas, u 8,000. Pero todo lo que estaba dentro de esa propiedad les pertenecía a estos señores en los años 80. Y cuando uno escucha esas historias y está retratando ahí, uno quisiera contar en una foto esa circunstancia que está viviendo la gente, ¿no? Y te das cuenta después, cuando viene la violencia, cuando viene el levantamiento, no es que uno esté de acuerdo con Marcos o no, o sea, conoces las circunstancias y dices, o sea, por favor, o sea, eso tenía que pasar y si no se cuidan muchas cosas van a seguir pasando, no porque uno las aliente, sino porque la gente de pronto vive tantas injusticias que no se puede soportar, ¿no? Por eso yo siempre pido que uno sea muy mesurado y observe todos los factores que están influyendo y que están creando circunstancias para no apresurarnos, porque luego pensamos, como decían de los chiapanecos, que los comunistas estaban atrás. Ese viejo discurso de los años 60, ¿no? Que ¿no? De pronto lo escucha uno todavía en alguna sótano de alguna iglesia y algún lugar por ahí escucha esas palabras. Pero esos hechos esos hechos me impactan. Y he tomado fotos en Chiapas con la idea un poco de contar, ¿no? O sea, yo nunca hablo de mis fotos si son buenas. Yo hablo de las circunstancias y procuro siempre, perdón la expresión, de contar ese sentimiento que tiene la gente, ¿no? Que Es que tiene, una foto es una crónica, don Pedro. Es eso, una eso, crónica. eso Desde que uno ve la mano, el rostro, el escenario detrás de estas personas que están luchando por algo, por tener una mejor vida, como los migrantes, ¿no? Cuando vienen las caras de tristeza saliendo, dejando su país, dejando su tierra, dejando sus seres queridos. es un drama que a uno le duele, ¿no? Mucha gente piensa que a los fotógrafos no nos A eso duele, pero iba. sí. En algún momento, en alguna foto que tomó usted, ¿sintió peligro, sintió miedo? Por las Sí, consecuencias, no son, o sea, las consecuencias políticas. más que por las consecuencias, sentí miedo en el momento por lo que estaba pasando, ¿no? Muchas veces es peligroso eh, tomar fotografías, el momento no es el correcto, ¿no? Y yo me refiero antes a otro peligro, no ahora que llegas a una fiesta, tomas una foto y hay alguien ahí que no le gusta, y eso no. Yo me refiero a la cosa Claro, política, ¿no? claro. Que sí te da miedo porque luego tú sabes que la gente dice que lo que se retrata existe, lo que no se retrata no existe. Así es. Entonces es peligroso de pronto que las fotografías que uno toma puedan causar malestar, molestia y hay
pues ha habido intentos de censura, de golpear y de todo eso. Sí me da miedo, por supuesto, ¿no? Ahora, entiendo la censura, pero peligro en lo físico, en lo personal. Sí, sí hay peligro, ha habido peligro. ¿Tuvo alguna vez miedo? Sí, en México sí, en varios momentos, sobre todo en los viajes a Guerrero, a Chiapas, ¿no? Porque allí las circunstancias y las características de las sociedades de pronto son muy violentas y como estábamos tocando temas pues sí, complicados, pues sí, el riesgo para nosotros era complicado. Nosotros hicimos, por ejemplo, en el año 80, un reportero, Víctor Avilés, y yo hicimos para Uno más Uno una represión, no en el momento, por supuesto, sino después llegamos, de campesinos, mataron a 12 campesinos. Nosotros estuvimos allí y luego anduvimos en la sierra buscando a los heridos. Había varios heridos, yo tengo ahí las fotos, con los pies cangrenados y, en fin, huyeron porque habían matado a 12 de sus compañeros. Pues eso nos daba mucho miedo, ¿no? No había muchos periodistas que estuvieran en esos temas, pero bueno, no somos superhombres, yo no lo soy, pero sí entendía que el compromiso valía la pena, ¿no? El compromiso como periodista, ¿no? Como periodista con el tema periodístico, sí, valía la pena, con los lectores y que se supiera esta masacre que hubo, ¿no? Te da miedo, evidentemente. Este México de ahora, don Pedro, mucho periodista muerto, mucho fotoperiodista que estuvo en el momento no indicado. ¿Ha avanzado en algo la protección a los periodistas? ¿Ha avanzado en algo el respeto a este trabajo? Bueno, yo creo que se ha complicado más ahora el respeto hacia el trabajo de los periodistas, ¿no? Y sobre todo el respeto de muchos de los miembros del crimen organizado, ¿no? Yo siempre soy muy cuidadoso cuando hablamos de la protección a periodistas, del cuidado a periodistas. Yo no creo en eso. No lo creo porque el periodismo es un oficio muy antiguo y porque en el mundo ha habido muchas guerras y en el mundo hay muchos conflictos. No podemos estar pidiendo cada que matan a un periodista protección, porque no lo van a dar. No lo va a dar nadie. ¿De qué sirve que hayan más leyes? Yo me pregunto y reflexiono en voz alta. Entre más leyes, más periodistas muertos. Es un riesgo el periodismo. Y quien entra a esto sabe que es un riesgo. Yo por eso no me quejo. Respeto a todos los compañeros que la profesión es un oficio de riesgo. Y entre más riesgo haya con la sociedad civil, más riesgo vamos a tener nosotros. Entonces, hay que asumir la responsabilidad y hacer un debate, yo diría, un poco más serio, ¿no? Meternos realmente a hablar. ¿Qué pasa? Yo procuro no quejarme tanto, pero yo no creo mucho en las leyes que protegen a los periodistas. En México se hacen muchas leyes y se pide cada rato que se protejan a los periodistas. Yo pregunto, ¿de qué manera los vamos a proteger? Hay una impunidad terrible, no de ahora, siempre la ha habido. Desde Fox, Calderón, Peña Nieto ha habido impunidad y ahora es igual. De todos estos presidentes de la República que hemos mencionado, que ya le tocaron a usted como fotoperiodista, ¿cuál le costó más trabajo plasmarlo por superficial, por insensible? Si me la puede contestar. Yo creo que Fox y Calderón. Sí, me parece que poco serios. Don Pedro Valtierra,
el tiempo cambia, la tecnología, usted ha pues seguido en este camino y en esta trayectoria que tiene usted, pero también la tecnología nos sacudió, se vino de inmediato, cambió todo. Ahora todo el mundo toma fotos de todos los momentos y por cualquier cosa. Muchos dicen, estoy generando información, quiero que se vea, visibilice este hecho. ¿Usted qué piensa de esto? Del poco rigor al tomar una foto, incluso a veces hasta crueles, videos. Sí, no, bueno, la tecnología nos cambió y la tecnología nos abruma. Hoy, como bien dices, todos somos fotógrafos. Ya no hay esa necesidad de conocimiento técnico, porque tú agarras tu teléfono y tomas y te salen bien. Y si no te salen bien, ahí mismo las corriges. La facilidad. Los teléfonos no son teléfonos, son en realidad cámaras, ¿no? Y la crisis que están viviendo las grandes marcas, Canon, ¿no? Sony, Nikon y todo esto, pues es porque el mercado profesional pues viene a una crisis terrible por las cámaras y la facilidad y el video y todo. Hoy estamos más vigilados que nunca. La facilidad de hacer foto es admirable, es impresionante. Yo siempre soy muy cuidadoso porque hay fotógrafos con su celular que tienen creatividad de manera innata, ¿no? Entonces yo no puedo decir, ay, está feo que tomen fotos. Hay fotógrafos muy buenos con sus celulares, ¿no? Pero sí, en lo personal me asusta. Me asusta el uso de la foto, cómo lo hacen, de los temas. Me asusta un poco, bueno, porque hoy la mayor parte de los medios dependen de la información que están tomando esos reporteros improvisados con su cámara, con su teléfono, un accidente, una matazón, queman un carro y ahí está la foto, antes que nadie. Eso, desde mi punto de vista, merita una reflexión sobre cuál es el futuro del periodismo y cuál es el futuro nuestro de los fotógrafos. Me duele, sé que no lo sé, que a lo mejor no tienen una cámara profesional, pero muchos de esos teléfonos tienen más calidad que las cámaras profesionales. La ética, don Pedro, ¿hasta qué punto? Eso es muy importante. ¿Hasta qué punto un fotoperiodista dice aquí no por ética? Esa es una cosa muy importante y yo pienso que allí ya no hay poco límite de la ética y se aplica poco la ética con las nuevas tecnologías, con los teléfonos, ¿no? La facilidad te permite hacer cosas que están más allá de la ética, ¿no? Sin embargo, tenemos que confiar, ¿no? Yo te decía, a mí me asusta esta tecnología. Me asusta qué va a pasar en los próximos años. Todos somos fotógrafos, todos somos reporteros. En el sentido estricto, a lo mejor no tenemos una relación profesional, pero estamos haciendo periodismo. Y todo lo que se está viendo hoy es en redes y la gente que está en el momento toma las imágenes. Es lo que me preocupa, porque claro, yo vengo de la prehistoria, ¿no? Yo vengo de otra manera de hacer periodismo, de otra manera de trabajar, ¿no? Y me preocupa sobre todo qué va a pasar con el periodismo y qué va a pasar con la fotografía. Tiene muchos riesgos, ¿no? Nos da mucha facilidad la cámara, sí, el teléfono, pero para guardar, por ejemplo, la memoria, para guardar la memoria histórica, ¿no? La importancia que tiene la fotografía como documento social, como documento antropológico, es fundamental. Pero hoy, por
por las características técnicas, el riesgo de que desaparezca, que se pierda fácilmente, pues eso va a ocurrir. ¿De qué van a vivir los historiadores? Me pregunto, ¿no? O sea, va a desaparecer fácilmente, las imágenes se van a borrar. Antes teníamos un disco compacto que guardaba las fotos ahí, pero hoy después de 10 años, 15 años que lo tienes guardado, revisas ese disco y no sirve. O tu archivo, tus fotos que tienes en tal disco, moverlas a otros discos nuevos, Claro. se pierden, en fin, el riesgo de perder, o sea, la tecnología es muy importante, nos da muchas ventajas, pero el riesgo de perder la memoria histórica es algo que nos debe llamar la atención. Ahora, por otro lado, don Pedro, esta tecnología también nos ha traído visibilizar situaciones y condiciones que antes, pues, era difícil. El maltrato animal, la violencia contra las mujeres, que siempre existió, pero ahora se visibiliza. Pero esta parte de estas imágenes que son totalmente insensibles, me espero hasta ver cómo te mueres, cómo sufres. ¿Qué le dice eso a usted? No, pues eso a mí me da tristeza, ¿no? Usar la imagen, el video para eso es inadmisible, ¿no? Lo que dices de que hoy la fotografía hace que se visibilicen muchos temas que antes no se visibilizaban así con la facilidad, es fundamental, es muy importante, ¿no? Esas son de las grandes ventajas que tiene la fotografía y que tienen los videos y que tiene la comunicación actual, ¿no? Hay mucho abuso, por supuesto, de personas que no tienen respeto, ¿no? Pues eso habría que regularlo nosotros mismos, ¿no? Habría que buscar que se respete, que se tenga más respeto, pero es complicado, ¿no? Es complicado en este país, ¿no? Donde no solamente la violencia contra los periodistas, los fotógrafos, la violencia contra las mujeres, la violencia en general, ¿no? Habría que replantearnos nosotros mismos una manera diferente de encontrar las soluciones, porque pienso que hay mucha impunidad en todos los casos, en la muerte de mujeres, en el asesinato de mujeres, en los feminicidios, en los asesinatos a periodistas, a fotógrafos, en el asesinato a la sociedad, a los grupos, ¿no? ¿Cuántas mujeres y hombres no están buscando a sus familias hoy en día? ¿Cuántas fosas encontramos? Esto habla de un país en una profunda crisis, ¿no? Y yo pienso que nosotros los periodistas nosotros los periodistas y la sociedad en general, podemos contribuir para que esto no pase, ¿no? A mí cuando me duele mucho toda la parte de los feminicidios y toda la parte de la violencia, pero tú dices, estamos absolutamente mal cuando no se encuentran responsables de nada. Terrible, porque además de ver estas imágenes, queremos encontrar y qué sigue. Y lo que debería de seguir es la justicia, pero no, nos topamos con la impunidad. Esta imagen de esta masacre, donde aparece un niño muerto, donde aparece una niña que está agonizando en Veracruz, el papá muerto, de una frialdad que espanta. ¿Eso lo hubiera tomado Pedro Valtierra? Sí, porque los fotógrafos no somos responsables de la violencia. Es importante eso porque cuando se defiende, por ejemplo, mire, siempre soy cuidadoso cuando hablo de este tema porque cuando alguien mata, cuando alguien deja herido a alguien y llega un fotógrafo, la gente dice, este fotógrafo, qué mala onda. Y no dicen, no reflexionan sobre quién es más mala onda, si el que está contando la historia o el que hizo eso.
nosotros tendemos a hacer mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la época de Calderón se dijo, no vamos a permitir que se tomen fotos de la violencia, porque entonces los fotógrafos están estimulando la violencia. Qué cómodo para los presidentes o para los funcionarios decir eso. Nosotros no tenemos nada que ver con la violencia, ¿no? Nosotros retratamos lo que está pasando. A mí me gustaría retratar un país en calma, con estudiantes, con jóvenes trabajando, en fin, en los grandes conciertos, pero ese no es mi país. Mi país es la violencia. Pero a mí no me culpen de lo que han hecho otros. Entonces alguien dice, ¿ayudas a un herido o te tomas la foto? Pues yo digo, ayudas tomando la foto y que persigan a los que les que hacen daño, ¿no? Claro. Porque luego ahí es... Que finalmente sería una prueba. Claro. Que serviría en un proceso judicial. Nosotros, los periodistas, no somos responsables de la violencia. Y sí nos han querido responsabilizar. Uh-huh. Y bueno, los muertos en gran parte obedece a que hay esta acusación hacia los periodistas, ¿no? Y mucha gente lo cree. Pero hay periodistas a periodistas también, ¿no? Don Pedro, ¿tiene fotos que no ha sacado? Sí, algunas. ¿No las va a sacar nunca? Pues sí, en algún momento, ya a esta altura del partido. ¿Tuvo miedo? Sí, se tiene miedo. ¿Pero tuvo miedo en ese momento, temor de las represalias de haber tomado estas fotos? Pues no. Quizá las tomé hace muchos años, ahora sí me daría miedo, ahora sí está más fea la situación, ¿no? Porque el peligro es como más real, ¿no? Antes se podía olvidar o algo, ¿no? Ahora si haces algo que no les gusta, te mata, ¿no? Que ese es uno de los temas que me preocupan más, ¿no? Cómo te matan con tanta facilidad. Y yo creo que se debe a que hay impunidad, ¿no? Así es. No hay castigo para quien hace cosas. Don Pedro Valtierra, usted no es un fotógrafo más. Usted ha marcado la historia del periodismo en México. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en El Dedo en la Llaga. Pues no, gracias a ti, Adriana, gracias a todos los compañeros, a todos por esta oportunidad. Yo soy el agradecido por el espacio. Espero no haber dicho ninguna barbaridad. No, al contrario. Porque luego me emociono y dice uno cosas que no debe. Pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana.